Bueno, hermanos, buenos días nuevamente. Bienvenidos acá a su iglesia, Centro Evangélico Emanuel en La Uruca. Bendecidos por el Señor una vez más, de poder venir y compartir de su palabra y poder venir y congregarnos en su nombre. Amén. Poder venir hoy y tener su palabra aquí a nuestras manos, nuestros ojos, en nuestro idioma, para poder aprender de ella es un privilegio que muchos seres humanos desearon por muchos años y no pudieron tener, ¿verdad? Muchos profetas, muchos reyes, ¿verdad? Muchos cristianos perseguidos, se les ocultó la palabra y hoy todavía sigue pasando. Si uno va a Asia, países en Asia que tienen que ocultarse para poder escudriñar la palabra del Señor, y el Señor nos da la bendición a nosotros aquí en Costa Rica de poder tenerla, de poder meditar en ella todos los días. Qué bueno que es Dios, ¿verdad? Por eso tenemos que orar mucho por esos hermanos que no tienen esas facilidades que tenemos nosotros, de tener un lugar aquí bien bonito donde podemos parquear los carros ahí tranquilamente, los chicos hasta se ponen ahí a jugar, a veces quiebran un tubo ahí con la bola y todas esas cosas que pasan, ¿verdad? Que ya sabemos, porque es un lugar muy tranquilo. Los vecinos que tenemos aquí son gente muy tranquila también. Es una bendición que el Señor nos da. Hoy vamos a estar en Isaías 22, para que puedan ir a sus Biblias. Isaías 22, que es uno de los libros que estoy estudiando ahorita, bellísimo, bellísimo. Y voy poco a poco, porque no quiero correr, sino que quiero aprender. Eso es lo más importante. Y vamos a ir a Isaías 22 y vamos a leer esta porción de la palabra, del 20 al 24, que dice la palabra así. En aquel día llamaré a mi siervo Eliaquim, hijo de Hilcías, y lo vestiré de tus vestiduras, y lo ceñiré de tu talabarte, y entregaré en sus manos tu potestad. Y será padre al morador de Jerusalén y a la casa de Judá. Y pondré la llave de la casa de David sobre su hombro, y abrirá y nadie cerrará, cerrará y nadie abrirá. Lo hincaré como clavo en lugar firme, y será por asiento de honra a la casa de su padre. Colgarán de él toda la honra de la casa de su padre, los hijos y los nietos, todos los vasos menores, desde las tazas hasta toda clase de jarros. Amén. Padre Santo, te damos gracias, Señor, por esta palabra tan hermosa y maravillosa que traes a nuestras vidas, Señor. Te pedimos humildemente, Señor, que tomes el control, Señor, de esta sala, de este lugar, de este siervo tuyo, Señor, que está hablando, y de cada uno de tus siervos aquí escuchando, de tus hijos, Señor. Que prepares, como siempre lo haces, Señor, ese corazón de cada uno de nosotros, Señor, para que podamos aprender, entender y después poner en práctica, Señor, todo lo que escrito está en tu palabra, Señor, conforme a tu preciosa y santa voluntad. Que se llegue a donde tú quieras que lleguemos, Señor. Que hagamos lo que tú quieras, cada uno de nosotros, Señor. Y que podamos ser de honra para ti, Señor. Darte toda la honra y la gloria a ti, Señor. Te lo pedimos, todo esto en el nombre, como adorábamos ahora, santo, santo, maravilloso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Bueno, hermanos, pueden tomar asiento. Si tienen calor, pueden subir el aire acondicionado. No, ese todavía no está. Bueno, los abanicos, ¿verdad? Y pueden irse acomodando un poquito más. Lo importante es que pongan sus teléfonos en modo avión, modo apagado, modo no molestar, que se concentren a la palabra del Señor, lo que escrito está. Y aquí acabamos de leer una porción muy hermosa de Isaías, que yo me encontré, ¿verdad? Me imagino que más de uno de ustedes lo ha encontrado alguna vez en su vida, que ha pasado por Isaías, y me pareció hermosísimo.
donde yo leía este capítulo 22 y llegué a esta porción, yo dije, wow, qué increíble todo lo que el Señor nos dice acá. Vamos a ir desarrollando un poquito sobre este tema, pero para poder entender bien este texto que acabamos de leer, tenemos que, como siempre, entender el contexto, ¿verdad? Porque si vemos aquí en el versículo 20, dicen, aquel día llamaré a mi siervo Eliaquín, hijo de Hilcías. ¿Sí? Está llamando, dice el Señor, que en aquel día, va a llegar un día donde Él va a llamar a este siervo Eliaquín, hijo de Hilcías. Dice en el versículo 21, y lo vestiré de tus vestiduras. Es decir, aquí le está diciendo la palabra que le va a quitar las vestiduras a uno y se las va a dar al otro. Porque dice, y lo vestiré de tus vestiduras. El mensaje que Isaías le está dando es a una persona sobre otra persona, ¿verdad? ¿Y a cuál persona es que le está hablando aquí Isaías? Le está hablando a una persona muy famosa también de la palabra, que es Sebna, el mayordomo, ¿verdad? El mayordomo del rey. ¿Y de qué rey? Estamos hablando de un rey en ese tiempo que le estaba hablando Isaías, que era el rey. ¿Cuál rey? Por ahí anda. Empieza con E. No, Eliaquín no era rey. Era mayordomo también. Empieza con S. Ezequías. Muy bien, ahí voy, poco a poco. Es que estoy aprendiendo. Estamos aprendiendo. ¿Y ese rey era bueno o era malo? Era muy bueno. De hecho, es de los pocos reyes que hicieron las cosas bien. Porque la mayoría hacían las cosas en contra de lo que escrito estaba. Pero este rey, él quería hacer las cosas bien para el Señor y empezó a hacer las cosas bien para el Señor. Es de los pocos que hicieron las cosas bien. Entonces, para poder entender el contexto, es ir viendo a quién está hablando Isaías, para quién es esta palabra que el Señor le manda por medio de Isaías, y es a Sem, que es el mayordomo o el que está a cargo, ¿verdad?, de toda la casa del rey, ¿verdad? Y el rey Ezequías era ¿de dónde? ¿Del reino del norte o del reino del sur? Del sur, de la casa de David, de la descendencia de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Muy bien. El título se llama El llamado de Dios a su siervo. Marinita que estaba preguntando. El llamado de Dios a su siervo. Vemos aquí que el Señor llama a su siervo Eliaquín. Eliaquín es un nombre que aparece en la Biblia en varias partes de la Biblia y son diferentes personas. En una es un rey, Joacim, que después se le cambia el nombre, ¿verdad? Que es de hecho de los últimos reyes. Pero también también lo podemos ver ahí en Segunda Reyes, lo podemos también ver también en Crónicas. También lo podemos ver en Lucas como uno de los descendientes de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Eliaquín, uno de esos descendientes de David hasta Jesucristo. Ahí lo podemos ver en Lucas también. Ahí se los dejo de tarea. Pero en este momento vamos a ver al Eliaquín de este contexto de Isaías 22, que es este mayordomo fiel. Dice que Eliaquín, el significado de su nombre es, que proviene del hebreo, significa Dios establece o Dios levanta. Ese es el significado. También resurrección de Dios. Más o menos imagínense el significado. Resurrección de Dios. Dios levanta. Dios establece. Ahorita vamos a ir desarrollando poco a poco. Pero como les dije, primero vamos a ir viendo quién es Semna, el mayordomo infiel. Ese mayordomo infiel al que el Señor le va a quitar sus vestiduras para dárselas a Eliaquín. Para poder entender qué pasa, por qué el Señor le quita las vestiduras y se las da a otro. Dice en Isaías 22, mismo ahí, pero en el versículo 15 al 19 dice, y Jehová de los ejércitos dice así, ve, entra a este tesorero. Imagínense, era tesorero, era el que controlaba el dinero, era el encargado del dinero, él tenía el poder, era el mayordomo.
y tenía las llaves. Es decir, en esa casa, en ese castillo, en ese reino, en la casa de David, todo lo que se hacía tenía que pasar por las manos de Semna. Era el mayordomo. ¿Mayordomo qué significa? Que es responsable de todo, pero no es dueño de nada, ¿verdad? Él es el responsable, es el administrador de todo lo que estaba ahí. Y él tiene que dar cuentas a su Señor de lo que él tiene a su cargo. Entonces dice que aquí el Señor le dice, ve, entra a este tesorero, a Semna, el mayordomo, y dile, ¿qué tienes tú aquí? ¿O a quién tienes aquí? Que labraste aquí sepulcro para ti. Que labraste aquí sepulcro para ti. Dice, es decir, que estás haciéndote una tumba o ¿cómo se llama? Un lugar donde vas a morir, donde te van a enterrar, especial para ti, ¿verdad? Eso se le hacía para quiénes, para los mayordomos o para los reyes, para los reyes, ¿verdad? Y el hombre estaba preparando ¿cómo se llama? Su final, ¿verdad? Como tributo a él. Entonces dice, ¿qué tienes aquí? Que labraste aquí sepulcro para ti, como dice, como el que en lugar alto labra su sepultura, o el que esculpe para sí morada en una peña. Es decir, tras de que hace un sepulcro para él, para cuando él muera, para que lo recuerden, lo hace en una peña alta, donde todo el mundo se acuerde de él. Eso era para el lugar de honor, para los reyes más top, ¿verdad? De un pueblo, se ponían en la parte más alta, ¿verdad? No en la parte más abajo. Y él estaba haciendo todo esto buscando su final, ¿verdad? Su final, que fuera una honra, para que lo recordaran a este mayordomo. Vean usted qué increíble lo que dice la palabra aquí, ¿verdad? Y dice en el versículo 17, he aquí que Jehová te transportará en duro cautiverio. Es decir, todo lo que usted está haciendo de nada le va a servir, porque Jehová, Dios, te va a llevar cautivo a otro pueblo. Y todo eso que usted estaba construyendo, todos esos títulos que usted hizo, y esa casa que usted compró, todo ese terreno, todo eso va a quedar ahí, lo van a disfrutar otros, pero usted yo me lo voy a llevar para otro lado, le dice el Señor. Te transportará en duro cautiverio, dice, y de cierto te cubrirá el rostro. Cuando se cubre el rostro de una persona, ¿qué significaba en el Antiguo Testamento? Era una vergüenza, ¿verdad? Cuando se le cubre el rostro es una vergüenza. Iba a ser una vergüenza, entonces hay que cubrirle el rostro. ¿Por qué? Porque es una persona que está caminando en contra de su Señor. Entonces ya no es una persona que usted quiere decir, vea, él es mi empleado de honor, él es mi administrador, él es mi amigo, él es... No, si no es, tápese la cara, no quiero ni que lo vean. Qué tremendo, ¿verdad? Dice la palabra. He aquí que Jehová te transportará en duro cautiverio y de cierto te cubrirá el rostro. Te echará a rodar con ímpetu, como a bola por tierra extensa. Entonces, como que usted agarre una pelota, una bola a los que juegan fútbol, ¿verdad? O una bola de esas de billar y no la tire así suavecito, no, con ímpetu. La agarre así desde lo más alto y la deje que se vaya a toda velocidad hasta que se destruya, ¿verdad? Con ímpetu, dice la palabra. Como a bola por tierra extensa, es decir, que es un camino súper largo y con fuerza lo va a tirar el Señor. Allá morirás, dice la palabra, y allá estarán los carros de tu gloria. Allá, todos esos carros que usted compró, el celular, la computadora, el teléfono, la ropa, las tenis, las de marca, ¿verdad? Y todo el mundo que se va por el materialismo. Dice el Señor, y allá morirás, y allá estarán los carros de tu gloria. Oh vergüenza de la casa de tu Señor. Ha sido una vergüenza. Te pusimos de administrador, de mayordomo de la casa del rey, y ha sido una vergüenza. Porque te has inflado tanto, te has creído tanto que ahora te crees superior al rey, te crees el hombre de honor, al mayordomo. Y dice el versículo 19, te arrojaré de tu lugar y de tu puesto te empujaré. ¿Sí? Arrancado totalmente. Una vergüenza completamente para el Señor.
Y esto, hermanos, para que lo entendamos un poquito, de Sebna, cualquiera diría, uy, qué tremendo este Sebna, ¿verdad? Qué malo que era, todo lo que le iba a pasar, todo lo que el Señor le dijo que le iba a pasar. ¿Ustedes creen que se cumplió? Claro que sí, porque el Señor es fiel y todo lo que Él dice, así se cumple. Y a Sebna, por haberse desviado, ¿por qué? Porque Sebna fue mayordomo, Sebna era del pueblo, no estamos hablando que era un enemigo de ¿cómo se llama? De otros pueblos, de otra nación, no, era un siervo del rey, un siervo del Señor. Se había escogido para ser mayordomo, es decir, él se escogió porque él era bueno, era una persona buena. El problema es que se fue desviando. Y el Señor lo escogió para servirle a él, para honrarle a él. Y él se empezó a desviar. Y empezó a seguir sus deseos engañosos, como le pasa a más de uno, en el pueblo de Dios, en las iglesias. Más de uno llega a predicar o a servir, o a evangelizar, y cuando se dan cuenta, están hablando de sí mismos, están buscando el aplauso de la gente, están buscando el reconocimiento del hombre y no de Dios, y caen en desobediencia, porque tratan de ser más grandes que su propio Dios. Y es algo terrible que pasa mucho en las iglesias. Y es algo terrible que pasaba en el pueblo de Dios en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento y hoy en las iglesias de hoy. Aquí estamos hablando de una persona que era del pueblo de Dios, como usted y como yo. De una persona que creyó que tenía todo el poder en su mano, porque ya era el mayordomo, el de más alto rango, como se creen algunos en las iglesias, ¿verdad? En el pueblo de Dios. Es que yo estoy aquí, soy el líder de alabanza. Ahora oraba nuestra hermana por los líderes de alabanza, ¿verdad? Que en las iglesias se terminan corrompiendo, ¿verdad? Muchas veces porque se les sube la cabeza el puesto. Es que yo soy el líder de jóvenes. Líder de jóvenes. No. Nuestro líder, nuestro Señor es Jesucristo. Y todos aquí somos iguales. Nada más que unos tenemos unos dones y otros otros, ¿verdad? Y el Señor a uno nos llama a una cosa y a otros a otra cosa. Pero aquí no hay nadie más que nadie. Aquí Dios es el único que está por encima de todos nosotros. Y tenemos que ubicarnos todo el tiempo, porque si no, nos va a pasar lo de Senda, que se le fue la pajarita, como dice, y empezó a creerse él más que los demás, que estaba por encima de los demás. Pero el Señor en sus planes perfectos ya tenía uno escogido. ¿A quién tenía escogido? A Eliaquim, al que iba a ser el próximo mayordomo, al que iba a ser ese administrador, y que no solo iba a ser un administrador mayordomo, sino que dice que le iba a dar la llave de la casa de David sobre su hombro. Y abrirá y nadie cerrará, y cerrará y nadie abrirá. Es decir, él iba a decir quién entra, quién sale, qué habitación se puede usar, cuál no se puede usar, qué carro se puede usar, qué no se puede usar, a quién se le da plata, a quién no, quién come, quién no come. Todo el poder de la casa de David se le iba a dar a Eliaquim. Y por eso, ya entendiendo ahora sí la palabra, dice el Señor en el versículo 21, y lo vestiré de tus vestiduras. Sí, le iba a quitar esas vestiduras de administrador, esas vestiduras bellas de administrador, de persona importante en la casa, para dárselas ahora a Eliaquim. Se las iba a quitar a quién, a Sebna. Y lo ceñiré con su talabarte, es decir, toda la armadura que él utilizaba, ¿verdad? La entregaré en sus manos y tu potestad, es decir, el poder que usted tenía, ahora pasa a ser de Eliaquim, porque usted ya no tiene poder. Usted lo perdió. En el momento que usted le hizo caso a su corazón, en el momento que usted le hizo caso al yo interno, al viejo hombre, usted perdió esa potestad. Usted se le quitaron esas llaves. A usted se le quitó esa vestidura. Y dice también la palabra que Eliaquim será padre
al morador de Jerusalén, es decir, a todos los del pueblo de Jerusalén, él iba a ser el padre, es decir, como iba a ser como el papá, la máxima autoridad. No iba a ser el rey, no iba a ser el Señor, no. Pero por tener ese corazón humilde, conforme al Señor, que es lo que el Señor anda buscando, entonces dice el Señor que al menor lo va a hacer que sea el mayor, y al que se cree mucho lo va a hacer bajado de la nube, ¿verdad? Aquí lo vemos muy claro en esta enseñanza de este texto de Isaías. Ser vergüenza para Dios, hermanos, es lo peor que le puede pasar al hombre. Es lo peor que le puede pasar a un cristiano. Creerse más que los demás y olvidarse de la esencia de la palabra de Dios es lo peor que le puede pasar a un cristiano. Pensar que usted es el que tiene la verdad y que todo lo que los demás opinen no vale es lo peor que le puede pasar a un cristiano. Y hermanos, eso pasa cada rato. En todas las iglesias. Personas que creen que porque han estudiado mucho, que porque tienen muchos años en el cristianismo, todo lo que digan es santa palabra. No. El Señor es el único que no se equivoca. La palabra del Señor, esta nunca falla. Pero nosotros, cada uno de nosotros, fallamos en cualquier momento. Entonces usted no puede llegar y decir, es que así es. Pero mire, hermano, es que así es. Eso no es llevar las cargas los unos de los otros. Eso no es cristianismo. ¿O dónde está cuando la palabra nos dice que los más fuertes lleven las cargas de los más débiles? Y en las iglesias se ve que los más fuertes humillan a los más débiles. Totalmente contrario a lo que la palabra dice. Y al final el Señor los deja que crezcan ahí. Y después los hace bajados de la nube. Como pasó con Cedro. Dice la palabra que el Señor lo va a empujar de su puesto. Qué tremendo, ¿verdad? Cuando van esos líderes que uno dice, uy, es que tenía una iglesia así, es que era así, es que cantaba lo más lindo, es que... Y ahora está en el mundo. ¿Por qué? Porque siguió su corazón y no siguió a Cristo. Y el Señor lo hizo sacado de ese puesto. De ese puesto de honra que el Señor le había dado para que honrara al Señor. Todos los que estamos aquí, todos, incluso hasta los que no vinieron hoy, hemos sido llamados por el Señor para honrarlo. Y el Señor nos ha puesto a cada uno de nosotros de administradores en muchas cosas. Algunos administradores de nuestros hijos, de las finanzas de la casa, a otros administradores del negocio, de un negocio, a otros administradores en un puesto laboral, ¿verdad? A otros jóvenes administradores de su tiempo en la universidad, administradores en el colegio. ¿Cómo está usted caminando en el Señor? ¿Está caminando en orden o está caminando en desorden? ¿Está usted trabajando para deleitarse a usted o está trabajando usted para honrar al Señor? Para servirle al Dios Todopoderoso. ¿Está buscando usted su vanagloria o la gloria de Dios? Darle toda la honra y la gloria a Dios. Ahí es donde cada uno de nosotros tiene que pensar en qué estamos ahorita, qué estamos haciendo. No pueden pasar los años y pasar los años y pasar los años y seguimos igual. Si seguimos igual y no avanzamos, algo está mal. Porque el Señor no quiere que nosotros nos quedemos estancados. El Señor nos quiere poner en mejores y mayores cosas en nuestra vida. Pero para servirle a Él, no para servirnos a nosotros. Y eso es algo que nosotros tenemos que poner mucha atención. Romanos 9:33 dice, como está escrito, he aquí pongo en Sión piedra de tropiezo y roca de caída, y el que creyere en Él no será avergonzado. ¿Cómo? Piedra de tropiezo y roca de caída. Sí, porque a la gente no le gusta seguir la ley de Dios.
como escrito está, como dice la palabra. Y por eso muchos se desvían. ¿Por qué se desvían? Porque no quieren ir conforme a la voluntad de Dios, quieren ir conforme a su voluntad. Pero dice la palabra que el que creyere en Él, en nuestro Señor Jesucristo, no será avergonzado. El que obedece al Señor, el que cree en sus mandamientos, en sus estatutos, no será avergonzado. ¿Cuál es el más importante de los mandamientos? Amar a Dios sobre todas las cosas, ¿verdad? Sobre todas las cosas. Sobre su familia, sobre su trabajo, sobre su estudio, sobre todas las cosas, dice el Señor, sobre el carro, sobre el viaje, sobre la casa, sobre todas las cosas. Amar a Dios. Y si entendemos esto, dejamos de buscar nuestra vanagloria. Y no seremos avergonzados, dice la palabra. El que creyere en Él no será avergonzado. Aquí vamos a ir viendo ese paralelismo del llamado de Eliaquim, que ustedes estaban viendo ahorita. Y dice la palabra del Señor. Si recordamos ahí, en el capítulo 21, perdón, en el versículo 21 del capítulo 22, dice, y lo vestiré de sus vestiduras, y lo ceñiré de su talabarte, y entregaré en sus manos tu potestad, y será padre al morador de Jerusalén y a la casa de Judá. Lo vestiré de sus vestiduras. Isaías 61:10 nos habla de estas vestiduras también. Dice la palabra en Isaías 61:10, me deleito mucho en el Señor, me regocijo en mi Dios, porque Él me vistió con ropas ¿de qué? De salvación. Y me cubrió con el manto de la justicia. Soy semejante a un novio que luce su diadema, o a una novia adornada con sus joyas. Así nos quiere el Señor. Qué hermoso, ¿verdad? Vestirnos de su salvación, de todo Él, de todo su ser, con su manto de justicia. Esa es la vestidura que le quitaron para dársela a Eliaquim. Eso es lo que perdió este mayordomo infiel de Semna. Las vestiduras de salvación. Hermanos, si nosotros nos dejamos llevar por las emociones, si nos dejamos llevar por las apariencias, por el materialismo, el Señor nos va a quitar las vestiduras de salvación que Él tiene para sus hijos. Y vamos a sufrir muchas injusticias porque no vamos a tener ese manto de justicia que el Señor quiere para sus hijos. El Señor nos quiere, como dice aquí la palabra, como un novio que luce su diadema de novio, ¿verdad? Que se va a ir a casar. Qué hermoso. O esa novia adornada con sus joyas, ¿verdad? Todas esas novias cuando van bien bonitas a ir a la boda, a ese recuerdo, ¿verdad? Que se visten de gala. Así nos quiere el Señor. Bien hermosos, bien bonitos, bien presentables. Él quiere que nuestras finanzas estén en orden. Él quiere que nuestros hijos estén aprendiendo bien en los caminos de Él. Él quiere que nos vaya bien en el trabajo, que nos vaya bien en nuestras relaciones personales, íntimas, familiares. Él quiere lo mejor. No nos quiere ver ahí todos deschavetados, ¿verdad? En chancletas, ¿verdad? Ahí como a veces tengo plata, a veces no tengo plata y a veces mejor. Ya no sé ni qué hacer, ¿verdad? Y los hijos por un lado y por otro, un desastre. Y las finanzas, y usted ve a la gente que anda carros del año y no tienen ni dónde meter el carro. Esa es la verdad. No tienen ni dónde meter el carro, ni cochera tienen, porque ni casa tienen. Pero andan carro del año. ¿Ah? Andan con el último iPhone en el bus, ¿verdad? Y uno dice, pero ¿cuánto vale el último iPhone, verdad? Es increíble. Usted los ve en unos hoteles de lujo, ¿verdad? Se van a pasear de vacaciones
y después se montan en el bus para volverse para la casa. Está malo pasear y no está malo, pero es que usted tiene que ser ordenado en todo, en sus finanzas, con sus hijos, lo que les enseña a sus hijos. No puede ser que usted sea ordenado en las finanzas y no le enseñó a sus hijos a ser ordenado. Entonces, son tantas las cosas que el Señor quiere para nuestras vidas, buenas y agradables, porque todas las cosas son para bien para los que amamos al Señor. Y eso es solo cuando nosotros estamos con las vestiduras del Señor. El Señor nos quiere dar esa potestad, también como dice aquí en el versículo 21, y le entregaré en sus manos tu potestad, ese poder que tenía haciendo, ahora se la voy a dar a Eliaquim, porque es conforme al corazón de Dios. Mateo 28:18 dice, y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. ¿Quién tiene todo el poder, toda la potestad? Jesús. Jesús. Ahora veníamos en el carro, pusimos una emisora cristiana y venía una canción, bueno, de corte cristiano, ¿verdad? Y una canción que decía, el Señor nos, ¿cómo era que decía la canción? El Señor nos da el poder de atar y desatar en el nombre de Jesús y no sé qué. Y yo decía, pues, oiga esa canción, ¿verdad? Qué terrible, ¿verdad? Porque al final, se va más las personas viendo a ver sus beneficios que el beneficio del Señor. Que lo que el Señor quiere para nuestras vidas. Y lo que el Señor quiere para nuestras vidas es que estemos bien. No que desatemos y atemos, sino que obedezcamos al Señor. Ese es el poder que Él nos da. El poder de poder decir, no, esto no le agrada al Señor, yo voy a ser obediente. Hermanos, no es cualquiera que puede ser obediente al Señor. Solo el que tiene el poder que Dios le da para ser obedientes. Esa es la diferencia. Pero en otros lados enseñan que el poder es agarrar, desatar, desarmar, ¿ah? Sacar espíritus malignos y convertir a la gente. Usted no convierte a nadie. Usted no saca a nadie. Ni el carácter lo puede controlar usted. Es Dios. Dios es el que tiene todo el poder, toda la potestad. Y Él es el único que nos puede cambiar. Y el único que puede cambiar al mundo entero. Y nosotros tenemos que obedecer, tenemos que ir a predicar, tenemos que ir a evangelizar para que todo el que escuche la verdad, que es la que tiene poder, pueda ser transformado por medio de la palabra, no por medio de nuestros actos, no por medio de nuestras vidas. Nosotros tenemos que dar testimonio, pero lo que Cristo está haciendo en nuestras vidas, porque todo se trata de Él. Todo se trata de Él. Este Eliaquim que vemos acá en Isaías 22, hermanos, es un reflejo de Cristo en el Antiguo Testamento. Apocalipsis 3:7 nos dice, escríbele al ángel de la iglesia de Filadelfia, esto dice el santo. ¿Quién es el santo? Jesús, el Cordero inmolado. ¿Y qué le dice a Filadelfia, a la iglesia de Filadelfia? Dice el Señor, esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. ¿Cómo se parece, verdad? Este versículo a lo que acabamos de leer en Isaías. Ese es el poder de nuestro Señor. Él dice quién va y quién no va. ¿Quién morará con Él eternamente y quién no? Él es el que tiene ese poder, no nosotros. Él tiene el control total. Por eso nosotros tenemos que dejarnos que Él controle nuestras vidas. No buscar nosotros cómo controlarlo. Nosotros no somos capaces de controlar nada. Entonces, hermano, ¿cómo hago para mejorar mis finanzas? Véngase la palabra. Aquí el Señor te va a decir cuál es el control que Él quiere poner en tu vida. Mi hermano, pero ¿cómo hago yo para controlar a mis hijos? Véngase aquí a la palabra. Él sí tiene el control. Él sí tiene toda la verdad. Deme un consejo. Vamos y le doy un consejo de la palabra.
Como hemos hablado varias veces, yo no puedo andar aconsejando a la gente por mis experiencias personales, porque después, cuando les vaya mal, van a venir y me van a reclamar a mí, porque yo los embarqué. Entonces, cuando a mí me piden un consejo, vamos a la palabra, porque cuando a usted le vaya mal, ¿a quién le va a ir a reclamar usted? A la palabra de Dios. Y no se le puede reclamar a la palabra porque es perfecta. No le va a ir mal, siempre le va a ir bien. De una u otra forma, siempre le va a ir bien cuando usted va a la palabra. No va a fallar. Yo sí voy a fallar. Porque Él tiene todo el control. Todo principado en sus hombros. Y lo acabamos de ver también. Que decía aquí en el versículo 22, pondré la llave de la casa de David sobre su hombro y abrirá y nadie cerrará, y cerrará y nadie abrirá. Y el versículo 23 de Isaías 22 dice, y lo hincaré como clavo en lugar firme y será por asiento la honra, la casa de su padre. Y colgarán en él toda la honra de la casa de su padre, los hijos y los nietos, todos los vasos menores, desde las tazas hasta toda clase de jarros. Sobre su hombro abrirá y nadie cerrará. Le dice la palabra aquí en Isaías 9:6, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado ¿sobre dónde? Sobre su hombro. Y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Qué hermoso, ¿verdad? Todo principado sobre su hombro. Y vemos aquí que sobre su hombro pondrá la llave de la casa de David. Estamos hablando de esa representación de nuestro Señor en ese siervo fiel de Eliaquim en ese tiempo. Qué hermoso, ¿verdad? Omnipotente. También podemos ver que el Señor es omnipotente. Job 12:14 dice, si Él derriba, no hay quien edifique. Encerrará al hombre y no habrá quien le abra. Cuando el Señor dice hasta aquí, se acabó, se acabó. Pero mire, que es que ¿cómo se va a cerrar la iglesia? Se acabó. Él es el que manda. Si Él derriba, no hay quien edifique, por más que lo intente de una forma o de la otra, con sus propios medios, que busque ayuda, que el otro, que me ayude, que me da por aquí, que me da por allá. Si Él derriba, no hay quien edifique. Él es omnipotente. Él conoce nuestras obras. Él sabe cómo estamos caminando, cómo estamos viviendo. Usted puede venir aquí con una cara de angelito o de Chucky, no importa. Pero Él sabe cómo está usted en su corazón. Él sabe cómo está usted en su casa. Él sabe cómo se lleva usted con sus hijos, con su esposa, con su esposo, con sus vecinos, en el trabajo. ¿Qué hace usted? ¿A qué dedica su tiempo? Y no solo el tiempo libre, sino el tiempo efectivo todos los días. Él todo lo sabe. Por eso ahí mismo en Apocalipsis 3:8 dice, yo conozco tus obras, le dice mi Señor a la iglesia de Filadelfia. He aquí he puesto delante de ti una puerta abierta. ¿Quién es el que pone esa puerta? El que tiene todo el poder, el que tiene todas las llaves para abrir y cerrar. El que construye, el que derriba, el omnipotente dice, ya he puesto aquí delante de ti una puerta, la cual nadie puede cerrar, porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Qué hermoso, ¿verdad? La promesa del Señor es fiel, hermanos. Y Él sabe quiénes sí son de Él y quiénes no. Él sabe quién está aquí hoy dispuesto a honrarle con su vida, con todo su ser, con toda su mente. ¿Y quién está jugando a la iglesia? ¿Y quién
es un religioso, más que hay tantos religiosos. ¿Cuántos están escuchando este mensaje o van a escuchar este mensaje y piensan que son hijos de Dios cuando caminan deshonrando a un Dios que ni conocen? Esa es una verdad que la palabra nos enseña. Yo he visto hermanos, personas, publicando que no hay ni que congregarse, que en las iglesias es terrible congregarse, que antes en la iglesia primitiva se reunían en casas. Sí, claro, claro que sí, pero eso no significa que usted no se congregue. Es un mandato del Señor, hay que congregarse, porque solo congregándonos podemos ayudarnos unos a otros, podemos amarnos unos a otros, podemos edificarnos, corregirnos. Pero en la casa, usted con usted con el perro, con el gato, ¿ah? Está muy equivocado o muy equivocada. Hay que congregarse, hay que estar en el cuerpo de Cristo. Y el cuerpo de Cristo es la iglesia. Y no es que tengan que venir aquí a Emanuel. No, tal vez aquí el Señor no lo ha llamado a estar aquí y lo ha llamado a estar en otra iglesia. Y si es una iglesia de Cristo, bendito sea el Señor. Lo importante es congregarse en la iglesia del Señor, que es solo una iglesia. Y no se llama Emanuel. Emanuel es una iglesia local de la iglesia de Cristo. Pero la iglesia es una. Y es santa. Y es pura. Y el Señor la ama. Y un día va a venir por ella. Y nos vamos a ir todos los que queramos honrarle con nuestras vidas hoy. Todos los días. Esos somos los que vamos a ir a estar con el Señor. Y los que estamos en el Señor, y los que estamos con esa certeza de que estamos caminando, buscando cómo agradarle al Señor, y entendemos que no somos perfectos, porque aquí no hay nadie perfecto, pero que el Señor nos está perfeccionando constantemente a través de su palabra. Por eso nos metemos en su palabra todos los días, para que el Señor nos siga perfeccionando, nos siga cambiando cada día. Podemos tener esa seguridad en Él, porque estamos revestidos en Él, porque lo tenemos a Él, porque el Señor nos quiere poner como esos mayordomos fieles en su presencia, de su casa, de todo lo que el Señor nos da. Gálatas 3, 26 al 27 nos dice: pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús, porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Todos los que hemos sido bautizados. Ayer que compartíamos con nuestro hermano Estevita y viendo cómo él se bautizaba y esa alegría en su sonrisa y con esos nervios, ¿verdad? Y uno decía, qué hermoso, porque él es un niño de 13 años, pero la tiene súper clara. Él está claro de lo que está haciendo, de su vida, dispuesta al Señor, que todo lo que el Señor le da es para la honra de Él. Así tenemos que estar. Es un ejemplo de un hijo de Dios, siempre con esa sonrisa, ¿verdad? Aunque sea duro, aunque sea difícil, hay que sonreírle a Dios, hay que estar alegres, y a veces duele y cuesta, pero hay que estar gozosos, seguros, porque lo tenemos a Él, y porque Él ya venció el mundo, y porque es nuestro Señor. No podemos estar quejándonos, no podemos estar humillando al hermano, no podemos estar buscando el mal del otro. Tenemos que buscar a Dios y agradecerle a Él cuando tenemos y cuando no tenemos, cuando hay pan y cuando no hay ni café en la casa. Siempre tenemos que estar dándole gracias a Dios. Por eso para mí fue un placer,
una bendición estar ayer compartiendo con la familia, con los que amamos a Estevita, viendo a ese niño con ese corazón de Cristo, vestido de Cristo. Qué hermoso, ¿verdad? Apocalipsis 3:5 nos dice, el que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. Qué hermoso, ¿verdad? Al que venciere, al que llegue hasta el final de la carrera. Porque esta carrera no es una carrera de velocidad, ¿verdad que no? Es una carrera ¿de qué? Resistencia, de obstáculos todo el tiempo que se nos van a presentar, enfermedades, se nos van a presentar injusticias del mundo, familia que nos da la espalda, gente que se quiere aprovechar de nosotros y muchas veces se aprovecha de nosotros. Seres que queremos muchísimo, que no quieren nada con Dios y que uno sabe que se van a ir al infierno. No es que quiero mandar a la gente al infierno, pero es que si la gente no se va con Dios, se va sin Dios. Y solo hay dos caminos, con Dios o sin Dios en la eternidad. Porque esa es una verdad. Y nos duele. Y queremos que todos lleguen al conocimiento de la palabra del Señor y sean salvos. Pero no es así. No va a ser así. Porque van a ser solo los que obedezcan a la palabra del Señor. Todos tienen la oportunidad. Toda la humanidad tiene la oportunidad de ser salva. Todos tienen esa puerta que el Señor ha abierto. Pero va a llegar un día que el Señor la va a cerrar. Y nadie la va a poder abrir. Y ahí se va a acabar el tiempo. Y ese tiempo está muy cerca, hermanos. Entre más vemos maldad en este mundo, entre más vemos cómo se mueven las naciones a nivel mundial, las guerras, ese tiempo está cerca. Y cuando el Señor cierre esa puerta, los que queden afuera, como esas vírgenes insensatas, el Señor les va a decir, no los conozco. Apártense de mí, no los conozco. Ustedes no son mi pueblo, no son mi grey. Mi pueblo, mi grey ya está conmigo. Y hermanos, ¿quién quiere estar ahí con el Señor? Amén. Todos queremos estar con Él. Entonces no perdamos más el tiempo. No podemos seguir perdiendo el tiempo en cosas que no tienen sentido. No podemos seguir perdiendo el tiempo en personas que rechazan a Dios. No podemos seguir perdiendo el tiempo en distracciones, porque este sistema está para distraer y engañar al cristiano. Este sistema está para que el cristiano esté más metido en redes sociales, en partidos, en novelas, en redes sociales, en TikToks, en videos graciosos, en solo tonteras. Y la Biblia, ay, ahorita voy. Y entra una notificación de la prédica, ahora la veo. Y ahora la veo. Y terminó el día y dice, ni el devocional dice hoy. No tuve tiempo. No tuvo tiempo. O te dejaste distraer todo el día. Porque ese es el fin del enemigo. Distraernos, apartarnos. Apartarnos de Dios. Es la única forma que pueden destruir al cristiano. Las distracciones, no piense que son para los mundanos, no. El que está en el mundo ya está muerto. Ya está muerto. A veces no hay que distraerlo, él es parte de la distracción. Pero el que está en Cristo, el que es una nueva criatura, ese es el objetivo del enemigo.
A este es el que hay que atraer, distraer. Por eso el Señor nos dice aquí muy claro, el que venciere, porque esto es una guerra. ¿Verdad que es una guerra? Y no es contra carne ni sangre, ¿verdad? No. No es una guerra natural, como las que vemos en las películas, en la historia. No, es una guerra en la mente. Cada día. Es una guerra intensa que nos quiere destruir y apartar. Porque la mente es muy poderosa para hacer el mal. Pero Cristo en la mente es más poderoso. Porque donde abunda el pecado, sobreabunda la gracia. Y el Señor siempre va a ser más poderoso. Si estamos en Él, podemos vencer. Y si vencemos, seremos vestidos de esas vestiduras blancas. Y el Señor no va a borrar nuestro nombre del libro de la vida. Porque vamos a ser reconocidos por el Padre para estar con Él en una eternidad. Qué hermoso, ¿verdad? Apocalipsis 3:5. Vamos a ponernos de pie, hermanos, y vamos a ir terminando. Les voy a leer lo que dice Job 11:18. Tendrás confianza, porque hay esperanza. Mirarás alrededor y dormirás seguro. Qué hermoso, ¿verdad? Poder entender que los que amamos al Señor, los que honramos al Señor, tenemos la confianza de que Él ya venció al mundo. Y que si estamos en Él, somos más que vencedores. Porque en Él hay esperanza. Cualquiera que sea su situación, cualquier problema que usted esté pasando, por más imposible que usted lo vea, en el Señor hay esperanza. Confiamos en que Él es el Dios Todopoderoso y su voluntad es perfecta. Y que si estamos en Él, estamos completos. Mirarás alrededor y dormirás seguro. Gracias, Señor. Gracias, Señor, por darnos esa confianza, Padre Santo. Por hacernos entender, Señor, que si te tenemos a ti, Señor, lo tenemos todo. Porque sabemos que en ti, Señor, tenemos esa confianza, Señor. Esa esperanza de que un día vendrás, volverás por tu iglesia, Señor. Por tus hijos. Por los que están, Señor, caminando conforme a tu voluntad. Negándose a sí mismos y tomando esa cruz que tú nos has dado, Señor, para seguirte a ti y honrarte en todo, Señor. No buscando nuestros intereses, nuestras ganancias, nuestros deseos, sino tus deseos, Señor. Tu voluntad. Tu guía, Señor. Tu palabra cada día. Por eso, Señor, estamos tan agradecidos. Porque hoy nos has hablado una vez más a nuestras vidas, Señor. Y nos has hecho entender, Señor, que sin ti estamos incompletos, Señor. Que sin ti no vamos para ningún lado, Señor. Que tenemos que tenerte a ti, Señor, siempre. Cada día, cada instante. Porque eres más importante que el aire que respiramos, Señor. Y no podemos estar apartados de ti ni un segundo. La lucha es constante. El ataque es constante. Y este mundo, Señor, lo único que quiere es destruirse, destruirnos y apartarnos de ti, Señor. Pero si estamos en ti, Señor, sabemos que no somos de este mundo. Que no somos de aquí, Señor. Que somos peregrinos y que solo estamos de paso. Porque pronto estaremos contigo, Señor, en la nueva Jerusalén que tú tienes para tus hijos. Gracias, Señor. Gracias, Señor, porque
Nos has dado la oportunidad, Señor, de ser llamados hijos tuyos y de ser reconocidos por el Padre para estar en la eternidad contigo, Señor. Gracias. Gracias por todo, Señor. Todo esto te lo agradecemos y te lo pedimos en el nombre que es sobre todo nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Gracias, Señor. Adoremos.